Señal Internacional. Y mire, en la señal internacional, el presidente estadounidense Joe Biden firmó una orden ejecutiva para utilizar $7.000 millones en activos congelados al Banco Central de Afganistán. Los recursos, detalla la Casa Blanca, que pertenecen a fondos afganos congelados retenidos en bancos estadounidenses y serán destinados a programas de ayuda humanitaria en Afganistán y para atender a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La orden de Biden, hecha pública por la Casa Blanca, comienza un largo proceso que podría llevar meses y enfatizó que el dinero no se repartirá de manera inmediata. En respuesta, el portavoz de la oficina política de los talibanes calificó la medida como un robo que revela el nivel más bajo de depravación humana y moral en un país y una nación. El gobierno canadiense de la provincia de Ontario declaró el estado de emergencia por las protestas de camioneros. Estado de emergencia en Ontario. El primer ministro de la provincia canadiense tomó esta medida el viernes ante las protestas contra las medidas sanitarias por el coronavirus. Hoy hago uso de mi autoridad como primer ministro de Ontario para declarar el estado de emergencia en nuestra provincia y convocaré al gabinete para utilizar las autoridades legales para promulgar urgentemente órdenes que dejen claro que es ilegal y punible bloquear e impedir la circulación de bienes, personas y servicios de las infraestructuras esenciales. El centro de la capital federal canadiense, Ottawa, lleva 2 semanas paralizado por personas que exigen la anulación de todas las restricciones sanitarias y se niegan a levantar la protesta. Asimismo, los manifestantes bloquean con camiones el puente Ambassador, un eje comercial esencial que conecta Ontario con la ciudad estadounidense de Detroit. Más del 25% de las mercancías exportadas entre Estados Unidos y Canadá transitan por ese paso fronterizo. Asegura el canciller alemán Olaf Scholz que el país se acerca al pico de contagios por COVID-19. Alemania se acerca al pico de contagios de coronavirus. Así lo afirmó el viernes el canciller Olaf Scholz, que se enfrenta a una creciente presión para suavizar algunas restricciones. Las previsiones científicas nos muestran que el pico de la ola está a la vista, lo que nos permite considerar una primera etapa de reapertura en los estados federados la próxima semana y luego en otros para la primavera. Las medidas, que varían dependiendo de la región, se aplican sobre todo a restaurantes, bares, cafés o comercios no esenciales, cuyo acceso está prohibido a los no vacunados. Italia, por su parte, dio un nuevo paso hacia la normalidad, al eliminar el uso de la mascarilla al aire libre. Estoy muy de acuerdo con quitarse la mascarilla, especialmente al aire libre. Para mí es una felicidad absoluta. Además, las discotecas pudieron volver a abrir sus puertas, exclusivamente para vacunados y con límites de aforo. Cataluña también permitió la reapertura de discotecas y bares de noche. Tenía unas ganas increíbles de salir. No podía aguantar más. El gobierno catalán había implantado algunas de las restricciones más estrictas en España para combatir el auge de los casos ligados a la variante Omicron, decretando desde el 23 de diciembre un toque de queda por las noches, límites de aforo en restaurantes y en recintos deportivos y culturales y el cierre del ocio nocturno, la única de estas medidas que siguió vigente hasta ahora. Irán celebra el 43 aniversario de la Revolución Islámica. Una conmemoración que pasaba de la celebración al descontento. En el 43 aniversario de la Revolución Islámica de Irán, miles de personas aprovecharon la ocasión para quemar banderas estadounidenses y condenar las nuevas negociaciones del acuerdo nuclear de Irán. Muerte a Estados Unidos y muerte a Israel fueron algunos de los lemas de los carteles que se vieron en las marchas, algo que ya es habitual en cualquier celebración en el país. Fue quizás por ese descontento y por seguridad que el presidente iraní Ebrahim Raisi no dio su discurso en la Plaza Azadi, uno de los símbolos de la revolución. En lugar de ello, pronunció un discurso en la mezquita Mosala de Teherán, adornada con enormes fotos del líder de la revolución, Ruhollah Jomeini, y Qasem Soleimani.
ex general al frente de las fuerzas Quds de los Guardianes, asesinado por Estados Unidos en 2020. El presidente fue interrumpido en varias ocasiones por los gritos del público. خیلی متشکر. خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله. خداوند ان شاء الله شما رو حفظ کنه. En su discurso afirmó que su política exterior sigue estando centrada en la independencia económica de Irán. Sin embargo, su gobierno se encuentra inmerso en unas difíciles negociaciones con las potencias de Occidente para salvar el pacto nuclear de 2015. Volver al acuerdo significaría el levantamiento de las sanciones internacionales, pero las condiciones no convencen a Irán, que en los últimos años ha acelerado su programa atómico bajo la desaprobación principalmente de Estados Unidos. Australia declara a los koalas como una especie en peligro en gran parte de su costa oriental. Los koalas son ahora una especie en peligro en gran parte de la costa oriental de Australia. El gobierno anunció el viernes esta decisión para ofrecerles un mayor nivel de protección en los estados de Nueva Gales del Sur, Queensland y territorio de la capital australiana. Estos marsupiales sufren las consecuencias de los incendios forestales, la deforestación, la sequía y las enfermedades. Las organizaciones de conservación alertan que la población de koalas se hundió en gran parte del este del país en las últimas 2 décadas y advierten de que pueden estar precipitándose hacia la extinción. El Comité Científico para Especies Amenazadas, una agencia gubernamental independiente, estima que entre 2001 y 2021 pasaron de 185.000 a 92.000 ejemplares. Los koalas, símbolos reconocidos internacionalmente de la fauna única de Australia, fueron clasificados como vulnerables en la costa este hace una década. Los estudios de la Fundación Australiana para la Conservación muestran que el gobierno federal aprobó desde entonces la tala de más de 25.000 hectáreas de hábitat de estos animales. Josefina, José Ángel, hasta aquí la información. Regresamos con ustedes al estudio.